Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo la 13ª porción de la Torá, que lleva en hebreo por nombre Shemot y es el comienzo del libro de Éxodo. Esto me hace pensar que somos salvos y tenemos que saber de qué y sobre todo para qué. Resulta que en una ocasión, Clara, una mujer joven, manejaba su automóvil y perdió el control, pues las lluvias eran intensas, su coche volcó y sufrió ella un gran accidente. Sin embargo, el equipo de rescate que estaba allí cerca pudo salvar su vida y ella, en medio de su shock, de la conmoción, decidió en primer lugar agradecer a Dios que había salvado su vida y decidió hacer cambios importantes. Al poco tiempo, ya después de haber restaurado sus heridas en el hospital, esta mujer decidió cambiarse de trabajo, de residencia, pero sobre todo se puso a estudiar para ser de mayor bendición a su comunidad. Con el tiempo, ella se dio cuenta que ese accidente no solamente fue la marca o el punto de partida para una segunda oportunidad de su vida, sino que además ese accidente tan fuerte que lo vivió y la decisión de cambiar en su vida fue lo que logró hacer en ella darse cuenta que la salvación tenía un propósito y su trabajo fue encontrarlo en favor de los demás. El día de hoy vamos a ver salvos de qué y para qué. Quédate conmigo y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Así es, salvos de qué y para qué. Generalmente estos videos lo ven personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Si este no es el caso, si tú conoces de Jesús, conoces de Yeshua, pero todavía no es alguien central en tu vida, no esperes a tener situaciones fuertes, muy fuertes en las que tu vida esté en peligro para reconocer que de parte de Dios has recibido todo, has recibido la vida, has recibido el perdón, pero también has recibido una segunda oportunidad. Aprovéchala. El día de hoy vamos a ver con respecto a esta porción de la palabra de Dios que la salvación, es decir, la salvación que tuvo Israel allá hace muchos años en Egipto, prefigura la salvación que tendrá el mundo entero al final de los tiempos. También vamos a ver que se necesita un corazón encendido para vivir y disfrutar esa salvación que Dios nos ha dado. Y finalmente también veremos que la salvación que Dios nos da es un parteaguas para conocer nuestro propósito, pues conoceremos también nuestra identidad. Pero como ya es costumbre, te invito a que veamos juntos el resumen de la porción de esta semana. Éxodo capítulo 1 al 6, te invito a que lo leas con tu familia. En él vas a poder ver lo siguiente. Los hijos de Israel se multiplican en Egipto y el faraón se siente amenazado, por lo cual esclaviza a los hebreos. Los oprime primero en sus bienes y manda matar a los hijos varones, primero por medio de las parteras y ante el fracaso, luego ante su desobediencia de estas parteras, manda arrojar a los bebés al río Nilo. Un matrimonio de la tribu de Leví tienen un niño varón y no pudiendo esconderlo más, lo ponen en una canasta en el río, mientras su hermana mayor Miriam lo observa hasta que la hija de Faraón lo encuentra y lo adopta. Pone al niño por nombre Moshe, como lo conocemos en español, Moisés. Siendo joven, Moisés descubre el maltrato hacia sus hermanos hebreos y trata de salvarlos matando a un egipcio. Se ve obligado entonces a huir hacia Madián y allá rescata a las hijas de Yetro y se casa con una de ellas, con Séfora. Dios se le aparece a Moisés en una zarza al pie del Sinaí y le instruye que vaya al faraón y le diga: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. A su llegada a Egipto se reúne con su hermano Aarón y los ancianos de Israel, dándoles el mensaje de que la redención está cerca. El pueblo confía en Dios, pero Faraón se niega a dejarlos ir e intensifica el sufrimiento a Israel. Moisés protesta ante Dios, pero el Eterno le declara nuevamente que la salvación está cerca. La palabra del Señor es muy importante para nuestra vida el día de hoy, como lo fue para Israel allá cuando estaba en Egipto y como lo es para todas las personas que quieran disfrutar de la salvación que Dios da. La salvación no es solamente un evento en el pasado, sino que es continuo y existe muchas salvaciones, inclusive en tu vida. ¿De qué has sido salvado en alguna ocasión? ¿De una enfermedad, de un accidente?
de una relación rota que se recompuso y pudiste conservar esa relación de familiar o de amor. La salvación se expresa de muchas maneras. Y quiero decirte que este mundo se acerca a un punto muy álgido, a un punto donde va a necesitar desesperadamente una salvación. Y para saber cómo va a ser esta, necesitamos ir al Éxodo, pues ella nos marca cómo será la salvación final. Bueno, pero vamos al texto bíblico en esta ocasión, Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. La palabra de Dios dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. El libro del Génesis, en su capítulo 50, lo estamos dejando con una familia feliz, la familia de Jacob, que tuvo 12 hijos y que finalmente se trasladaron a vivir al país de Egipto. Allí ellos vivieron muy felices con sus familias, sus ganados, en fin, era un traslado, era un cambio de residencia muy bueno para aquella familia, 70 personas en total. Pero 430 años después, las situaciones eran muy distintas. Eran muy diferentes. Y ahora, como te decía, la salvación se antojaba no solamente necesaria, sino de una manera desesperada. No fue algo como un accidente, sino que fue algo que vino poco a poco hasta que se descompuso las circunstancias de la descendencia de Jacob, es decir, del pueblo de Israel. ¿A ti te ha ocurrido en alguna ocasión una situación así? El clima entre hebreos y egipcios se volvió bastante frío, y eso me recuerda que estamos en una temporada bastante fría. Te recomiendo que te abrigues. Están los pronósticos aquí, al menos en la República Mexicana, que hay nieve, hay caídas de nieve inclusive donde no había en otros años, así que cuidémonos. Pero bueno, regresemos al texto de la Biblia, en el cual nos presenta una necesidad de salvación fuerte. La redención en Egipto y la redención final. Como te decía, la historia del Éxodo nos narra cómo será la redención final o la salvación final del mundo. Así que como fue la liberación en Egipto, así será la liberación en el tiempo final. La esclavitud de los hebreos allá en el Éxodo corresponde al exilio de Israel entre las naciones el día de hoy. El éxodo hebreo de aquel tiempo representa a la reunión de los exiliados hacia la tierra de Israel. Pero recuerda que también en el Éxodo también nos narra cómo el pueblo de Israel recibió en el Sinaí la Torá, y esto representa el día de hoy que aceptemos nosotros la Torá, es decir, la instrucción de Dios, la palabra de Dios en el corazón, en nuestro corazón. Y finalmente el Éxodo nos narra cómo llega por primera vez el pueblo de Israel a la tierra prometida, y eso corresponde a la entrada a la tierra prometida por parte del Mesías. Ahora ya no será Moisés, ahora quien lidere esto será precisamente nuestro bendito Señor y Salvador Jesús. Bueno, pero resulta de que a lo mejor tú te estarás preguntando, ¿de dónde sacas que esa redención en Egipto, con todo lo que hubo, ¿verdad? Faraón, plagas, ese granizo, en fin, todas esas cosas, ¿cómo es que se liga con el final de los tiempos, la salvación que el mundo va a experimentar al final de los tiempos? Bueno, el profeta Jeremías, entre muchas otras personas en la Biblia, hace esa bendita conexión y nos dice que, ¿te fijas en la salvación que hubo en Egipto de Israel? Bueno, pues así y más será la salvación al final de los tiempos. Fíjate lo que nos enseña el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 8. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo. Ahí está hablando del Mesías. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán el Señor, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino
vive el Señor que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Es muy interesante cómo la palabra del Señor nos habla de esas dos casas. La Biblia nos habla de esta familia de Jacob que vivió 430 años allí en Egipto, que se cambiaron totalmente sus situaciones y que en el libro del Éxodo nos narra su salvación, su primera salvación como una nación, como la nación de Israel. Por cierto, rogamos al Señor que todos los rehenes sean liberados, los rehenes que se llevó Hamás hace más de un año de Israel sean liberados y que ellos también experimenten el día de hoy una salvación nuevamente asombrosa y grande. Aunque las cosas no parecen fáciles, para el Señor no hay nada imposible. Pues bueno, como te decía, esta historia de esta familia de Israel que está narrada en tu Biblia, llegó el momento en que se dividió en dos facciones, dos grandes facciones, el pueblo de Israel. A uno se le llama la casa de Israel y a otro se le llama la casa de Judá. Si tú pensabas que son los mismos, bueno, sí y no. Sí son los mismos porque parten del mismo pueblo, de la misma familia de Israel, solo que la casa de Judá es la tribu de Judá y, bueno, también la tribu de Benjamín, juntos hacen la casa de Judá. Y que ellos regresaron del exilio de Babilonia, pero la mayoría de ellos, la gran mayoría, no regresaron del exilio que ellos vivieron. La tierra del norte no regresó. De hecho, la primer venida del Salvador, la primer venida del Mesías, tuvo como objetivo llamar a esa casa, a la casa de Israel. Todos aquellos hebreos que se han perdido por el mundo, se han mezclado con todas las demás naciones, han perdido la identidad hebrea y el día de hoy, cada vez que escuchan de la palabra de Dios, algo en su corazón se enciende. Sin embargo, ellos dicen, bueno, es que no soy judío. Claro, por supuesto, no eres de la casa de Judá, pero eres parte de las ovejas del Señor. De hecho, Jesús les llamaba, y de hecho nos llama, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate lo que dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te das cuenta? Los judíos ya estaban allí en el territorio de Israel. Estaban muchos de ellos regresando, de hecho muchísimos regresaron, más tarde fueron sacados otra vez por Roma y el día de hoy siguen regresando. La casa de Judá, bendito sea el Señor, sigue regresando y ellos poco han perdido de su identidad. Por eso es que Jesús estaba concentrado en aquellos que se habían perdido mucho más, que es la casa de Israel. Y ahí mismo en Mateo, pero capítulo 15 más adelante, el Señor menciona y dice así, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que hubo una redención al inicio en Egipto, pero también habrá una redención final y es para ellos, la casa de Israel. A lo mejor tú piensas que es el resto de judíos que están esparcidos por el mundo y que necesitan regresar. Pero no, esa casa sigue regresando. La que necesita regresar a su identidad en la familia, es esa casa de Israel. Fíjate que cuando uno es salvado, uno hace muchos cambios como los declara la mujer que te mencioné al principio. Yo recuerdo que yo tuve un accidente fuerte. A mi papá le gustaba el campismo y un poco el alpinismo y eso me dejó a mí también. Así que en mi juventud yo lo practiqué. Sin embargo, en una ocasión, en la segunda montaña más alta de aquí de mi país, el Popocatépetl, tuve un accidente. En aquellos tiempos podíamos subirlo. Sin embargo, el hielo estaba muy duro, muy resbaloso. Ya íbamos en un momento pues bastante crítico y uno de mis compañeros, íbamos amarrados en tres en una cordada de tres, decidió poner un tornillo. Vio que estaba muy difícil la situación, en fin, y de los tres el que se cayó fui yo. Gracias a Dios que mis dos compañeros pudieron anclarse fuertemente y ayudados de ese tornillo, pero sobre todo reconozcamos que es Dios el que nos salva. No me los hubiera podido llevar a los tres por el impulso que yo llevaba, pero gracias a Dios los tres nos libramos de algo catastrófico en aquella ocasión.
Y yo también, así como Clara, dije, tengo que cambiar mi vida. En mi caso, yo lo que hice fue reconocer el amor de mis padres, que siempre se habían preocupado por mí. Y empecé a tener, era yo un adolescente, y empecé a cambiar y tener un poquito de más consideración para mis padres. Yo creo que todos los jóvenes tenemos que tener algún punto, algún momento en el que reconozcamos que nuestra familia es una gran bendición, que si no es perfecta, de todas maneras son los instrumentos que Dios puso alrededor nuestro para bendecirnos, y tenemos que tener mucha más consideración y agradecimiento hacia ellos, ¿no te parece? Pero bueno, vamos adelante, porque aquí en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, el Señor nos habla un poco acerca, por medio del apóstol Pablo, de esa casa de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento en parte. ¿Sí? O sea, una parte de Israel se volvió duro hacia el mensaje de Dios. Y luego dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa parte que Jesús hablaba, la casa de Israel. Versículo 26, y luego todo Israel, es decir, las dos casas, será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de su impiedad. Mi amado, la salvación es mucho más de lo que tú y yo hemos entendido, tal vez, en las doctrinas occidentales que hemos recibido. Generalmente pensamos que la salvación solamente es la salvación al final del infierno, cosas por el estilo, pero la salvación es de muchas cosas, de muchísimas cosas, y la salvación solamente le pertenece a Dios. Así que si en alguno de los lugares donde tú has aprendido de la palabra de Dios te da la impresión que solamente ellos y solo ellos serán salvos, quiero decirte, el plan de Dios es mucho más grande, y eso abarca a gente en todo el mundo. Esa famosa casa de Israel es mucho más grande de lo que tú crees. Ahora vamos al segundo tema, el tema de un corazón encendido para vivir la redención. ¿Qué se necesita? Un corazón encendido para la redención. Resulta de que Moisés había vivido, y como te dije en el resumen, él tuvo que salir de Madián y vivió allá en el desierto, y pareciera que se olvidó él del mundo y pareciera que se olvidó Dios de él, pero esto no es así. Tuvo un encuentro muy importante allá en el desierto, y este es Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 4. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Moisés fue salvado de la cárcel porque 40 años antes él mató en sus intentos de salvar a su pueblo Israel, a los hebreos. Él mató a un egipcio y eso lo condenaba a la cárcel y muy posible a la muerte, pero fue salvado. En esa ocasión Dios permitió que huyera al desierto y parece ser que su vida se había acabado, pero esto no es así. Esto no es así. Dios le llamó allí en la zarza y le dio una encomienda, y es que tenemos que saber que la salvación tiene un propósito. Tiene un propósito, no solamente fuimos salvos pues para ser salvos del infierno y nada más, no, que es bastante, no, la salvación tiene un propósito y son varios los que vivimos en esta tierra. Como te decía, la salvación no le pertenece a ninguna religión, pero a ningún dogma, a ninguna denominación, a ninguna secta, a ninguna filosofía. La salvación le pertenece a Dios y Él interviene en la vida de los seres humanos varias veces para salvarnos varias veces. ¿Qué se necesita para disfrutar? Aquí vemos que se necesitan tres cosas. Fuego que estuvo en Horeb, agua también en Horeb y la palabra de Dios también en Horeb, que otro nombre es Sinaí. Efectivamente, el monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo lugar, y allí en esta ocasión con Moisés hay fuego. Fuego, ¿cómo qué podría ser? Como una fe encendida. No permitas que tu fe se apague, y si se ha apagado, encuéntrate con Dios. Él vuelve a encender tu fe. Cuando vino Moisés de regreso con todo el pueblo de Israel, fue a ese mismo lugar donde estaba la zarza, pero ahora a la peña se le golpeó y salió agua.
¿Qué puede representar el agua? Puede representar muchas cosas, pero una de ellas que nos queda muy clara es el lavamiento, la pureza. Así que ya tenemos el primero de los elementos que se necesita para vivir esta redención. El fuego, que es una fe encendida. Se necesita el agua, una vida de pureza. Pero también ahí en Horeb, es decir, en el Sinaí, Dios entregó más adelante su palabra. Estos tres aspectos son el inicio, el inicio del caminar de cualquier persona que pertenezca al pueblo de Dios. Una fe encendida, una vida en pureza y un conocimiento de las Escrituras. Si tú pensabas que eso es como una meta muy lejana, para aquellos muy seleccionados, quiero decirte no. Esto es el estándar básico de todo creyente. Así que si te falta fuego, agua o palabra, necesitas ponerte a tono, necesitas hacer un cambio, y como el que hizo nuestra amiga pues Clara, sí, que decidió estudiar para ser de beneficio. Este es el propósito de estos estudios. Yo te invito a que estudies conmigo la palabra del Señor y que verdaderamente tu fe se encienda, que sepas que tienes una vida llamada a la pureza y que conozcas la palabra del Señor. Pero vamos al tercero y último de los temas. La salvación no solamente es para disfrutarla, sino que la salvación nos da identidad y propósito. Y le he llamado aquí identidad y propósito del redimido. Éxodo 5:1 dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: El Señor Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Le presentaron la voluntad de Dios entre Moisés y Aarón y lo presentaron así. Te pongo aquí en hebreo la frase que pues se leería Adonai Elohim Israel, ¿sí? Adonai Elohim Israel, que significa el Señor Dios de Israel. Hay 200 veces que se presenta esto en la palabra de Dios, pero esta es la primera. Así se le presentó, por decirlo así, a los gentiles, a los paganos, que Dios es el Dios de Israel, Elohim de Israel. Al presentarle a Dios así, al faraón, le están presentando el propósito. ¿Por qué? Porque este Dios de Israel tiene un pueblo al cual Él ha llamado Israel. Si tú andas un poquito divagando en cuál es la verdadera identidad de los hijos de Dios, está muy claro. Dios, el Dios auténtico, el Dios verdadero, el Dios que salvó a Israel en Egipto y que salvará a la humanidad al final de los tiempos, se llama el Señor, el Dios de Israel. Él tiene un pueblo al cual Él le llama Israel. Este pueblo necesita ser salvado, y necesita ser salvado con un propósito: de celebrar las fiestas del Señor. ¡Wow! Sencillo, interesante, pero poderoso. Es posible que tú conozcas a este Dios y sepas que es el Dios de Israel, pero ¿qué hay con saber que este Dios tiene un pueblo que se llama Israel? ¿Perteneces tú a Él? Te he dado pistas suficientes en este estudio para que las estudies, las verifiques, preguntes al Señor cuál es tu identidad y tomes decisiones. Y finalmente, el propósito, uno de sus grandes propósitos primeros y primarios, es que dejemos la vida, las costumbres del mundo y celebremos las fiestas del Señor. Yo te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios y que compartas, te suscribas y le des clic a la campana. Soy José Moreno, te espero en la siguiente entrega de este estudio. Espero que esto te haga pensar, espero que también haya ese fuego encendido, esa pureza y ese conocimiento de la palabra que tanto necesita el pueblo de Dios el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.